Bienvenidos sean todos a este programa Poder Ciudadano, un programa que da voz a ciudadanos como usted y como yo, que tratamos todos los días de resolver las problemáticas sociales y fenómenos también políticos en nuestro país. El día de hoy, como ya lo vio en el avance que acabamos de presentarle, vamos a hablar del tema anticorrupción en México, este tema que adolece desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, que impacta totalmente en la ciudadanía y que el día de hoy estaremos debatiendo con especialistas en la materia, este tema anticorrupción en México. Para ello, el día de hoy me acompaña para formular las preguntas a nuestros panelistas la licenciada Josefina Díaz Aguilar, quien es comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a quien le doy la bienvenida y le agradezco su presencia. Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Perfecto. También tenemos en línea en este momento a nuestros expertos en la materia, quienes vamos a estar platicando, vamos a estar, ¿por qué no?, incluso discutiendo el tema con la contadora pública Rosa María Cruz Lesbos, que es presidenta del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, a quien también le doy la bienvenida a este espacio. Buenos días. Gracias, muchas gracias por estar aquí, aunque sea de manera virtual en Aguascalientes, y un gusto compartir con Josefina Díaz Aguilar y con mis demás compañeros de la prensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, contadora Rosa María. Ella fue presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a quien tenemos vía Zoom, así como a la maestra Leonor Quiroz Carrillo, a quien también le damos la bienvenida a este espacio. Buenos días. Muy buen día, ¿qué tal todas y todos? Gusto en saludarles. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Ella es presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex Nacional, quien se encuentra en este momento, como les comento, vía Zoom. Y aquí en el estudio nos acompaña Oliver David Mesa Canales, profesor de investigación de la División de la Administración Pública, adscrito al CIDE Región Centro en Aguascalientes. Bienvenido, Oliver, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy amable, buen día. Aquí está el panel que va a estar discutiendo este tema, anticorrupción, el día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulos, Josefina Díaz Aguilar, quien nos estarás apoyando con las preguntas. Adelante, vamos a comenzar con este tema. Muchísimas gracias, Dani. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de diálogo, Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción, en el cual contaremos, desde luego, con la participación del maestro Oliver. Leonor, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosy, un placer y un gusto que nos estén acompañando en este espacio. Y bueno, desde luego también quisiéramos, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quisiéramos agradecer a Radio y Televisión de Aguascalientes este espacio que nos está brindando para realizar esta campaña, precisamente que se denominó Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. Si me permiten, daremos inicio al tema de hoy. Bueno, pues ya sabemos que es anticorrupción en México y me gustaría abrir el diálogo preguntando a las personas que nos acompañan en este día. El objetivo de este proyecto, de esta campaña, se busca precisamente posicionar en la sociedad temas relacionados al combate a la corrupción, traduciendo temas técnicos y complejos en un lenguaje ciudadano, así como fortalecer desde luego el papel del Comité de Participación Ciudadana en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial. Iniciamos, si me permiten, compañeros, con esta mesa de diálogo, y me gustaría realizar desde luego la primera pregunta. Creación del Sistema Nacional y homólogos en el país. ¿Qué motivó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción? Si me permiten, quisiera ceder en este momento de primera entrada la voz a Leonor, integrante de Coparmex, que sabemos que fue una de las instancias que fue impulsora precisamente para el surgimiento del sistema. Leonor, adelante, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, primero reconocer que el Sistema Nacional Anticorrupción es una batalla del sector social, de la ciudadanía, del sector
privado, que estuvo impulsando junto con el sector académico la creación de este andamiaje para poder insertar a la ciudadanía en el combate a la corrupción entre pares con las instituciones públicas dedicadas a esta labor. Y es muy importante reconocer esta lucha ciudadana y este logro ciudadano, porque somos los ciudadanos los que hoy tenemos que defender a ese sistema. ¿Cuál fue el principal motor? Bueno, que nosotros identificábamos que no había una buena coordinación entre las distintas autoridades encargadas del combate a la corrupción. Esa fue la primera causa. Y la segunda, que no se tomaba en cuenta a la ciudadanía, a la sociedad civil, al sector empresarial, al sector académico en la toma de decisiones. Y con estas dos causas es que se elige un modelo en el cual todas las autoridades y las instituciones encargadas del combate a la corrupción participen en un órgano colegiado denominado Comité Coordinador, que a su vez esté presidido por la ciudadanía, justamente para darle este realce a la ciudadanía, para poder apuntalar la coordinación de cada una de las instituciones y de esta manera poder tener logros en común y de manera mucho más acelerada. Sin duda, también hay que reconocer que fue una presión internacional la que obligó a muchos de los cambios que hubo desde el 2015 para el combate a la corrupción. Cada vez más, y desgraciadamente no ha cambiado tanto en últimos años, la percepción del combate a la corrupción no nada más se queda en percepción de que faltan todavía esfuerzos, sino que se denota en los distintos números estadísticas que contamos con delitos, por ejemplo, en el sector empresarial, delitos en virtud de la corrupción, seguridad, en donde también hay una gran cantidad de corrupción, la justicia que no se imparte de manera pronta y expedita también por causales de corrupción, y muchas otras estadísticas que nos llevan a impulsar todavía con mayor ahínco este andamiaje. Sin duda, la causa principal fue la inserción de la ciudadanía en este comité coordinador dirigiendo los trabajos de coordinación, pero también este órgano colegiado creado por 5 representantes de la ciudadanía, en donde pudieran trabajar con un órgano técnico, que es el Secretariado Técnico de los Sistemas Anticorrupción, tanto el nacional como el local, para poder brindar esta labor técnica, estos documentos, estas políticas, indicadores a esas autoridades y que puedan ser tomadas en cuenta. Y todavía se introdujo un paso más de ciudadanía al momento de quién elige a esas 5 personas integrantes de los comités de participación ciudadana, en donde academia y sector sociedad civil son los que encabezan este proceso de selección de los comités de participación ciudadana, justamente eligiendo ciudadanía a ciudadanía. Esa fue la principal intención. Ahora bien, así como resaltamos esta intención ciudadana, el afán de insertarse en las decisiones, de coordinar autoridades, también es muy importante reconocer cómo se pensó en una vinculación de lo nacional con lo local y de lo local entre sí, de las entidades federativas entre sí, para poder crear una red que realmente pueda compartirse mejores prácticas y combatir de manera mucho más homogénea la corrupción en las distintas entidades federativas. Y hubo algunas entidades federativas, como el Estado de México, en donde se insertó de manera obligatoria los sistemas municipales anticorrupción, que hay que reconocerlo, ha sido un fracaso. Creo que estaba de manera muy pronta obligando a los municipios a insertarse en el sistema, porque primero tienen que estar muy sólidos los sistemas de las entidades federativas y después entrar los municipales. Y bueno, ese sí ha sido un fracaso que es importante comentar de este andamiaje que se creó en su momento. Muy bien, muchísimas gracias por este planteamiento que nos pones en la mesa esta mañana. La pregunta fue el motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y ya escuchamos a Leonor Quirós aquí vía Zoom, quien nos acaba de dar su participación. ¿Continuamos? Continuamos, si me permiten, ahora nos gustaría conocer el punto de vista de Rosy. Si eres tan amable, Rosy, adelante, por favor. Y continuaremos con el punto de vista, desde luego, también del maestro Oliver, quien nos acompaña de manera presencial en esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias. Rosy, adelante, por favor.
Bueno, pues creo que Leonor ha hecho en 7 minutos una descripción muy completa, y yo quisiera apuntalar ciertas cuestiones. Pensar en qué momento surge esto, ¿no? Habíamos tenido un PRI como partido único durante muchísimos años, luego exploramos al PAN, habíamos regresado con la gestión de Peña Nieto y estábamos preguntándonos qué toca, qué sigue, la corrupción sigue, o sea, ya cambiamos de partido, ya cambiamos de gestión, pero el problema, el fenómeno ahí está. Y entonces, bueno, fue la ciudadanía, como bien lo menciona Leonor, la academia, la sociedad civil organizada. Recording stopped. Quien dijo, bueno, ¿y esto cómo Recording in progress. Atacar a un fenómeno sistémico? La respuesta es sencilla, pues con un sistema, ¿no? Ante un fenómeno globalizado, entonces lo que tenemos que ver es un sistema. Al inicio de la gestión de Peña Nieto, si ustedes recordarán, le dio a la Secretaría de la Función Pública un momento de invernación, lo dejó en un transitorio y él quería crear una gran institución de combate a la corrupción, pero la propia ciudadanía dijo no, o sea, tenemos ya las instituciones, desde el Poder Legislativo fiscaliza, desde el Poder Ejecutivo se supone que controla preventivamente la corrupción, tenemos a los juzgadores en el Tribunal de Justicia Administrativa, tenemos al Consejo de la Judicatura y tenemos también la cuestión penal, que en ese momento dependía de la Procuraduría General de Justicia, pero luego se crea la Fiscalía Autónoma, de donde depende ahora la Fiscalía Anticorrupción. Entonces se dice, ok, necesita una coordinación. ¿Y quién los va a coordinar? Porque son pares todos ellos. Necesitaba una instancia de coordinación. Entonces dice, ok, que sea la ciudadanía, nombrada como lo explicó Leonor, quien coordine las acciones, pero necesitan de un apoyo técnico y se crea la Secretaría Ejecutiva. Se crea la ley impulsada que se le llamó la Ley 3 de 3, esa fue como la bandera de saque, donde decimos hay que exigirle a los funcionarios, a los servidores y servidoras públicas que sean transparentes, presenten su declaración patrimonial, la de intereses y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y entonces ese fue como la bandera en donde se crea la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que también es importante ubicarla, que surgen otros sistemas muy importantes en el combate a la corrupción, que es el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Archivos, y en la ley se incluye lo que ya estaba operando, pero no tenía una base jurídica, que es el Sistema Nacional de Fiscalización. Lo que yo creo que es muy importante es que yo sigo hoy pensando que esa es la estrategia. La estrategia es una buena coordinación. No podemos pensar en que de manera individual se va a combatir a la corrupción, sino tiene que haber un sistema que la combata. Y otro punto que también mencionó Leonor, muy interesante, es que es un sistema nacional, no es un sistema federal. Por eso la importancia de los sistemas estatales anticorrupción, que tienen que bajar a las entrañas geográficas de una entidad federativa las políticas anticorrupción, para que esto realmente pueda ir controlando la corrupción. La corrupción va a existir, ha existido siempre, lo que importa son los controles que podamos establecer de combate a la corrupción, que minimicen los riesgos que afectan con la corrupción a la ciudadanía. Muchas gracias, no sé si complemente un poco las ideas de mi queridísima Leonor. Muchas gracias, Rosa María. Es exactamente muy bien la participación. Nos hablas de la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción y, bueno, pues también los efectos que ha traído, los instrumentos con los que se ha venido trabajando a partir de su creación para frenar un poco este fenómeno. Muchísimas gracias. Y continuamos con Olivier David Mesa Canales. Josefina. Sí, adelante. Oliver, Leonor, muchísimas gracias. Rosy, muy valiosas cada una de sus participaciones. Maestro Oliver, si es tan amable, por favor. Gracias. Bueno, en realidad queda muy poco por decir. Ha sido una descripción muy importante la que han hecho mis compañeras que me han precedido. Yo solamente quiero comentar algo que creo que va a ser uno de los temas que van a estar surgiendo últimamente, y es
ese cuestionamiento sobre por qué un sistema, por qué de esta forma, por qué tantos recursos destinados a un grupo de ciudadanos a nivel nacional y a nivel estatal. Y yo creo que la respuesta fue muy clara en las ponentes que me precedieron, y es que en realidad lo que estamos tratando de construir es un contrasistema. En algún momento hablamos o se habló, se criticó mucho el hecho de que pensáramos a la corrupción como algo cultural y de alguna otra forma pensamos en los mexicanos son corruptos y por lo tanto culturalmente son corruptos, y generó un poco de malestar, y lo puedo entender muy bien porque yo siendo mexicano no me considero de esa forma, ¿no? Y seguramente muchos de los demás mexicanos no se consideran de esa forma, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que se estaba tratando de señalar es que la sociedad y la ciudadanía a lo largo de estos años, por fenómenos que ya han señalado anteriormente como este partido único en el gobierno, estos alternancias que parece que no resolvieron el problema de fondo, lo que ocurre es que la ciudadanía se comienza a relacionar con su gobierno de una forma que no es enteramente democrática o enteramente abierta, y esta relación, en esta relación se producen pues muchos intercambios, ¿no? Muchos de estos intercambios son intercambios ilegales o pueden ser intercambios con algún interés particular, privativo, no necesariamente atendiendo ese interés público. Y yo creo que ese es el punto nodal que este sistema está tratando de dar la vuelta. No es fácil, no. Es un trabajo muy complicado, así es. Pero ciertamente, como han dicho mis compañeras, no es un trabajo únicamente del gobierno federal, ni solamente del gobierno estatal, incluye también los gobiernos municipales. De ahí la necesidad de tener un sistema nacional anticorrupción. Esto no puede las funciones de ese sistema no se pueden llevar, por ejemplo, únicamente a la Secretaría de la Función Pública, como en algún momento se planteó, y como ahorita hay planteamientos serios de algunas personas que dicen es demasiado dispendio, volvamos a la idea de un solo organismo como la Función Pública. ¿Cuál es el problema con la Función Pública? La Función Pública pues no va a tener los incentivos, el margen de actuación que necesita para poder atender el fenómeno en su totalidad, en su conjunto. Esta idea que mencionamos al principio de coordinación y participación son premisas muy importantes de este sistema que no se pueden llevar a cabo si se les designa a un órgano de gobierno del Poder Ejecutivo o incluso a un órgano de gobierno del Poder Legislativo o del Judicial. No se puede por separado, tiene que ser coordinado, tiene que ser nacional y tiene que ser participativo. Entonces, ese es en el fondo, muy brevemente, de la manera más clara, por qué estamos hablando de un sistema y no de una organización que se encarga de perseguir la corrupción. Así es. Creo que los tres, Rosa María, Leonor, David, hemos coincidido en que se está caminando, se está avanzando bien en este sentido de la contracultura de la corrupción. Y bueno, tú señalas un contrasistema en este momento. No sé si vamos a hacer una pausa, pero antes nos queremos ir con unos comentarios. No sé si tiene algún comentario antes de cerrar este punto. Josefina. Sí, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, pues muy valiosas las participaciones de cada uno de los panelistas. La verdad, me gustaría resaltar precisamente la importancia que tiene la inserción de un ciudadano, de un órgano ciudadano dentro de lo que es el sistema, la importancia y el gran compromiso que este tiene, que es el Comité de Participación Ciudadana, en el ámbito de poder coordinar esas instancias que son las responsables de ejecutar, investigar, sancionar para erradicar la corrupción. Lo relevante de este sistema y ese gran logro con el que yo me quedaría, Rosy, Leonor, es precisamente que un ciudadano, creado constitucionalmente, que es un comité de participación ciudadana, esté encabezando un comité coordinador, que sea el que intente o tengamos que lograr la coordinación de estas instancias que trabajen de manera coordinada para que podamos combatir el tema de la corrupción. Muchísimas gracias, ese sería mi comentario.
Bueno, pues vamos a una pausa promocional. Con esto les pido que me esperen un poquito para regresar con más temas. Tenemos más preguntas en unos momentos más aquí en Poder Ciudadano.